Hola a todos. Hoy es jueves, 18 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Amigo, de verdad, cada día vas a tener que alquilarme una habitación en tu casa. Podrías venir a Brasil y hacerlo juntos. Será más fácil. Sí, por cierto, lo vas a disfrutar. En Florida hace demasiado calor ahora mismo. Bueno, sí. Quiero decir, las estaciones están al revés, porque estáis ahí abajo, al sur del Ecuador. Sí. Larry, hablemos de las repercusiones del memorando de entendimiento. Anoche estuvimos comentando el contenido y ahora están saliendo las repercusiones tanto en Estados Unidos como en Irán. Y hoy J.D. Vance habló con la prensa, básicamente informando sobre el memorando y respondiendo preguntas. Una de esas preguntas tenía que ver con un artículo de Axios que dice que Netanyahu está muy enfadado por el memorando. Esto fue lo que dijo J.D. Vance, pero creo que el conflicto es muy serio ahora mismo, por la forma en que los israelíes están presionando a la administración Trump. Esto fue lo que dijo J.D. Vance. No quiero entrar en hipótesis que puedan hacer descarrilar el acuerdo, porque creo que la expectativa del presidente es que todos nuestros amigos, los israelíes, los árabes de la región, trabajemos juntos y llevemos este acuerdo hasta el final. Ahora bien, he visto el informe de Axios que dice que Netanyahu está furioso. Eso no refleja las conversaciones que yo he tenido con él, aunque puede que le esté diciendo a otros algo distinto de lo que me dice a mí. Lo que sí diré, y esto sí me molesta, es que hemos visto a gente dentro del gabinete de Bibi salir públicamente a atacar el acuerdo y en algunos casos atacar de forma muy personal al presidente de los Estados Unidos. Y supongo que mi mensaje para ellos sería doble. Primero, Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que en este momento muestra simpatía hacia la nación de Israel. Y resulta que él es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no me dedicaría a atacar al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo. Y el segundo mensaje que daría a algunos de esos miembros del gabinete, Bibi, en honor a la verdad, no ha seguido ese camino. Pero algunos de esos ministros en Israel que están atacando al presidente de Estados Unidos, les diría otra cosa. En los últimos 3 meses, 2/3 de las armas defensivas que han protegido vuestro país han sido fabricadas por manos estadounidenses y pagadas con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. El problema de Israel no es Donald J. Trump. Y cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el presidente de Estados Unidos necesita despertar y ver la realidad de la situación en la que se encuentra su país. Gracias a todos. Vaya, eso fue una declaración enorme por parte de J.D. Vance. Creo que ha sido la afirmación más contundente hasta ahora sobre la situación en Israel. Y lo estábamos comentando. Larry, ¿cómo ves tú que esta gente empiece a tomarse en serio lo que está pasando? Sí, no, mira, es la verdad. Israel está actuando como un niño consentido y mimado, pensando que puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera con Donald Trump sin que haya consecuencias. Y bueno, creo que Trump ya se está cansando de eso y ha dicho, no tengo por qué aguantarlo. Así que ya sabes, esa fue la amenaza velada. Pero luego, en una conversación privada, pueden hacer la amenaza mucho más directa. Si no cooperas con nosotros, si no retiras tus tropas del sur del Líbano, si no dejas de atacar, vamos a retirar todo el apoyo. Ya sé que lo que se llama el mando de combate aéreo del mando central está trabajando a toda prisa ahora mismo para empezar a traer de vuelta todos los aviones estadounidenses que se desplegaron en Jordania, en Israel y en otras bases del Golfo. Los están retirando todos. Así que, a medida que empiecen a marcharse,
Eso también va a dejarle claro a Israel que, bueno, está solo, que si quiere seguir provocando un conflicto, adelante, que lo haga, pero nosotros no vamos a estar con ellos. Larry, tu interpretación de esto, porque no se trata solo de J.D. Vance, también tiene que ver con el propio Donald Trump. Él salió y dijo, vas a ir contra Hezbollah, pero no vas a bombardear todo un edificio, todo un bloque de apartamentos, matando a todo el mundo solo para eliminar a uno o dos comandantes o fuerzas de Hezbollah. ¿Dónde estaban antes? ¿Están recibiendo más informes? ¿O es que Donald Trump, de alguna manera, estaba aislado antes? ¿No sabía lo que pasaba? ¿O está cambiando su tipo de discurso? No, quiero decir, ellos ya sabían lo que estaba pasando antes. Simplemente decidieron alejarse de Israel. Así de sencillo. Y los israelíes, sinceramente, creo que están sorprendidos por esto. No se lo esperaban. Dicen, oye, pensábamos que éramos amigos. Pues no, ya no. Esa etapa se ha acabado. Sí, no se trata de Israel, Larry. Están utilizando a sus podcasters en Estados Unidos, los podcasters sionistas, como Mark Levin o Ben Shapiro. Ves a Ted Cruz saliendo y hablando, oponiéndose al memorando de entendimiento. Por cierto, el memorando, siendo sinceros, no significa gran cosa. La reacción me parece demasiado dura. Bueno, de todos modos ya nadie les escucha. Quiero decir, la audiencia de Levin está bajando. La de Ben Shapiro también ha disminuido. Y sinceramente, creo que eso influyó en los cálculos de Donald Trump, al darse cuenta de que estos tipos no son tan populares después de todo. Así que probablemente pensó que ahora ellos tendrían que prestarle más atención, o que podía simplemente ignorarlos, porque no es que tengan una audiencia enorme. J.D. Vance dijo que 2/3 de las armas que han utilizado, básicamente, hablando de los misiles que usaron en sus casas y de los interceptores, proceden de Estados Unidos. Eso significa que llegaron desde Estados Unidos durante la guerra, o antes de la guerra, o... Creo que no importa. Quiero decir, lo que está diciendo es que el apoyo total de Estados Unidos, 2/3 de lo que utiliza Israel, proviene de Estados Unidos. Y ya está, déjalo ahí. Pero, hasta donde yo sé, todos vienen de Estados Unidos. Me refiero a si están produciendo interceptores. Si ellos fabrican la onda de David y la cúpula de hierro. Sí, quiero decir, Israel también produce el Patriot Pac-3. Pero eso es a lo que se refería J.D. Vance. Si miras todo, si sumas todo el armamento que están utilizando los israelíes, estamos diciendo que 2/3 provienen de Estados Unidos. Pero eso significa que Israel sigue fabricando o aportando 1/3 por su cuenta. ¿Sabes qué es lo más increíble de lo que está pasando ahora? No solo los republicanos, que son totalmente de esos que son sionistas, sino que también ves a los demócratas oponiéndose al acuerdo. Criticaban a Donald Trump por esta guerra y ahora lo están atacando porque está intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, bueno, sí. Quiero decir, de nuevo, no es ninguna sorpresa. También están comprados y pagados por Israel. Ya sabes, la mayoría de los miembros del Congreso reciben dinero de AIPAC. Uno de los pocos que no lo hizo fue Thomas Massie. Y bueno, esa lección la han aprendido algunos otros miembros. Piensan, mejor no enfrentarse al dinero israelí. Pero la opinión pública está cambiando. Y en algún momento creo que Israel se da cuenta, digamos, de que el mensaje es claro. No me hará tutorage de tus nuevos con invertibles estadounidenses.
Creo que está pasando algo muy importante, Larry, en Estados Unidos con respecto a Israel y a todo lo que está ocurriendo en la relación entre ambos países. Porque si tuviera que mencionar a los más sionistas, ya sabes, entre los secretarios de Estado de Estados Unidos, diría Anthony Blinken y Hillary Clinton. Los más sionistas, o Mike Pompeo, por cierto, también sería uno de ellos. Y nunca pensé que llegaría el día en que escucharíamos este tipo de objeciones, por ejemplo, de parte de Hillary Clinton en lo que respecta a Israel. Y dijo, no sé si viste la última entrevista que dio, que está criticando directamente la forma en que Israel está actuando. Sí, sí. Es algo nuevo. Cuando esa llega tan lejos, eso significa mucho, en mi opinión. Esto fue lo que dijo Larry. Bueno, tienes toda la razón. Cuando yo era secretario, era un tema constante por parte de Netanyahu y de su entonces gobierno, con el ministro de Defensa de aquel momento, Ehud Barak, el ex primer ministro. Era incesante, una presión continua. Ahora me acuerdo. ¿Qué te diría él? ¿Qué te diría? Básicamente decía, tenéis que apoyarnos en atacar a Irán. Y en aquel entonces, entre 2009 y finales de 2012, nosotros teníamos más capacidad que Israel en varios frentes para hacerlo, así que teníamos una discusión constante sobre eso. Recuerdo un día que estuve horas al teléfono con Ehud, con Bibi, con otros, y decían cosas como, nuestros aviones están en la pista. Y yo les respondía, bueno, pues suerte. Quiero decir, genial. ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Dónde más estarían los aviones si no es en el aire? Pero en la pista, listos para despegar. Ya veo. Sí, aunque estaban en el hangar, en realidad estaban en la pista. Y bueno, ya sabes, decías cosas. ¿Estás diciendo que te estaban manipulando? Todo el tiempo. Quiero decir, una hace que recibe una truda en el medio de youth. Bueno, claro, mira, Bibi ha estado obsesionado. Sí, creo que este tipo de entrevistas son muy importantes. Cuando recuerdas la historia de estas personas y cómo hablaban de Israel hace solo un mes o dos, te das cuenta. Escuché una de sus entrevistas, apoyaba totalmente a Israel. No quería mencionar la palabra genocidio, lo que está ocurriendo en Gaza. Es un genocidio o algo así. Y ahora está en contra de Israel y de la forma en que Israel se está comportando. Creo que de algún modo se han dado cuenta de lo grave que fue la guerra contra Irán en Asia Occidental. Por eso, ahora salen y dicen que esto es el final. ¿Vas a quedarte atrapado o vas a salvarte de lo que Benjamin Netanyahu o Israel quieren que hagas? Sí. Sí, o sea, sí, parece que eso es lo que está diciendo. Es importante, claro, pero no creo que sea tan importante, simplemente porque no va a llegar a mucha gente. Ya sabes, personas como tú y como yo que seguimos las noticias de cerca diremos, vaya, eso es enorme. Pero la gente normal, la mayoría, no le va a prestar atención. Aún así, creo que hay que interpretarlo como un cambio, aunque no tan grande como el que debería producirse. Porque, de nuevo, se está viendo que Trump está recibiendo muchas críticas de ambos partidos por haber hecho este acuerdo con Irán. Así que, si realmente lo estuvieran celebrando, eso significaría que la situación se ha vuelto en contra de Irán. Pero no es así. Es más bien como decir, ¿por qué estamos abandonando a nuestro aliado más cercano? Ese tipo de cosas. Pero, ¿cuáles son las fuentes principales? ¿Cuál es, en tu opinión, la razón principal de esta crítica? Hasta ahora no ha pasado nada. Hay un documento por ahí. Y lo único que ocurrió anoche fue que, a medianoche, levantaron las sanciones al sector del petróleo y la energía de Irán, que ya estaban vendiendo antes de que empezara esta guerra. Sí, pero ¿cuál? No estoy seguro de seguirte. ¿Quién estaba diciendo qué? ¿Cuál es la razón principal por la que esta gente va contra la administración de Trump?
La razón principal es que creen que están abandonando a Israel. Esos políticos que han sido comprados y pagados por Israel ven esto como una traición, como si dejaran tirado a Israel. No tiene ninguna complicación, tío. ¿Qué quieren del gobierno de Trump para Israel? ¿Cuál es la solución entonces? ¿De verdad quieren volver a la guerra? ¿Por qué crees que ellos tendrían una solución? ¿Y por qué piensas que están razonando de forma racional sobre esto? A ver, ¿puedes darme alguna prueba de que alguna vez hayan pensado esto a fondo, que hayan mostrado una idea coherente? No, es pura tontería simplista. Ya sabes, veo a gente diciendo, sí, deberíamos haber entrado por tierra. Vale, incluso algunos con experiencia militar y tú dices, pero ¿cómo demonios sería eso? Explícamelo. De verdad, explícamelo. Es como lo que acabo de leer en un informe. Un amigo me lo mandó, decía que los kurdos han lanzado ahora una invasión en el norte de Irán. Y bueno, pensé que ese informe tenía que ser falso para empezar, porque para hacer algo así, los kurdos tendrían que tener una cadena logística. Quiero decir, estamos hablando de mucho. Si van a invadir Irán con cualquier tipo de fuerza, necesitan una forma de reabastecerse de comida, de agua, de munición, y además un plan de evacuación médica que funcione si se trata de una operación a gran escala. No hay manera de que tengan eso, ni de lejos. En absoluto. ¿Pueden lanzar una incursión y atacar una ciudad o un pueblo en la frontera con Irán? Claro, pero intentar entrar, ocupar territorio iraní y mantenerlo, los eliminarían en 1 o 2 días. Simplemente no pueden. No tienen la capacidad de mantenerse por sí mismos, porque eso requiere mucha logística detrás. Y eso es lo que esta gente no entiende. La mayoría de las personas, ya sabes, son las que piensan que el pollo que comen, van al supermercado, compran un pollo y creen que así es como existe el pollo. No se dan cuenta de que antes era un ave viva, que caminaba por ahí y que tuvo que ser sacrificada, troceada y preparada de cierta manera para que al final puedan meterla en una bandeja de plástico con envoltorio de poliestireno y ponerla en el congelador. La razón por la que te pregunto esto, Larry, es la siguiente. Imaginemos que Estados Unidos, imaginemos que Donald Trump no presenta ese memorando de entendimiento. ¿Cuál sería la alternativa para ellos? Bueno, si ya ha salido. ¿A qué te refieres con que no saldría con eso? No, yo diría que para esta gente que está en contra de los memorandos de entendimiento, ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Qué proponen en lugar del memorando? ¿Por qué crees que pensarían que hay una alternativa? Así que mantenerse en la lucha significa que Donald Trump lo dijo. Creo que la razón principal la mencionó ayer el propio Donald Trump. Estamos a 4 semanas de que se agoten las reservas de petróleo, a 4 semanas de quedarnos totalmente sin ellas. Esa es la razón principal. ¿Existe algún tipo de comunicación entre la administración Trump y esta gente? Otra vez, tío, sigues hablando como si esa gente fuera racional, como si fueran lógicos, como si se sentaran a analizar los hechos y dijeran, claro, no tenemos los recursos militares para hacer esto. Y si seguimos por este camino vamos a acabar en una catástrofe económica. Tenemos que dejar de lado lo militar y centrarnos en arreglar la parte económica. Pero no están pensando así. Así que sí. Lo que digo es que no des por hecho que piensan de esa manera, porque no lo hacen. Están haciendo justo lo contrario. No creen que vaya a haber consecuencias. Y eso es en realidad lo que resulta tan sorprendente de todo esto. Por cierto, Fox News está jugando totalmente a favor de los israelíes en este momento. De alguna manera lo están consiguiendo. ¿Sí te sorprende eso?
En absoluto. Estaban apoyando a Donald Trump. Quiero decir, por el amor de Dios lleva así, no sé, 26 años. Es como si te sorprendieras y dijeras, madre mía, estaba mirando a mi perro macho y se estaba lamiendo los testículos. Pues sí, eso es lo que hacen los perros machos, ¿vale? ¿Crees que Israel va a hacer algo, no sé, algo estúpido, en tu opinión? Porque hay dos cosas que creo hemos aprendido recientemente de Laura Loomer y de Naftali Bennett en Israel. Los dos estaban diciendo que se viene otro 11 de septiembre en Estados Unidos, que el Islam va a llevar a cabo algún tipo de operación en el país. Eso podría cambiar por completo toda la situación de lo que está pasando en Asia Occidental. Un ataque de bandera falsa, algo así. Vale, ¿y por qué haría eso, entre comillas, el Islam en Estados Unidos? No lo sé. ¿Por qué están en la frontera con Irán, en el norte del Kurdistán iraquí? El nuevo grupo, el ISIS, fue creado por los británicos y los franceses. Están en la frontera con Irán, en el Kurdistán iraquí. Hace 2 semanas llegaron al poder. Dijeron, estamos aquí, queremos invadir Irán. Esas mismas personas pueden hacer algo. Sí, bien, que invadan entonces. ¿Entiendes lo que hace falta para mantener una invasión? Quiero decir, eso implica avanzar, ¿no? A pie o en vehículos. Si van en vehículos, necesitan gasolina o diésel para repostar y seguir adelante. ¿De dónde salen esos depósitos de combustible? ¿Ya han preparado y reunido esos vehículos? No hay manera de que puedan hacerlo sin que Irán lo sepa, porque Irán tiene la inteligencia rusa y china que se lo mostraría. Así que ya sabes, eso no ha pasado. Esto es solo, ya sabes, más desinformación de Occidente para intentar distraer, asustar o lo que sea. Pero los kurdos no tienen los kurdos la capacidad de lanzar ataques al otro lado de la frontera, dentro del territorio iraní. Sí. Pero lo que tú dices, eso sería una incursión, algo temporal. Entrar, matar a algunas personas, prender fuego a unas cuantas cosas y salir corriendo. De lo que estamos hablando es de si tienen la capacidad de entrar, digamos, con 5,000 hombres, ocupar una zona, defenderla y evitar que Irán controle ese territorio. No, no tienen esa capacidad. Los está entrenando la CIA. Y eso de entrada ya te dice que no la tienen. La Segnembreito de bueno, de fastidiar de este tipo de cosas. La percepción por parte de los iraníes. Larry, antes de entrar en esto, te comenté que el líder supremo de Irán ha emitido hoy una declaración diciendo que no se siente bien con el memorando de entendimiento. Así que le dio permiso al presidente iraní para firmarlo y ver qué pasaba con el acuerdo. Pero básicamente, cuando hace este tipo de declaración, significa que no se siente cómodo y también que hay partes del gobierno que no están contentas con lo que está ocurriendo. Sí, estoy seguro de que en Irán hay expulsion cierto de Jews y ese tema. Sí. Entonces, ¿van a retirarse del acuerdo o van a mantenerlo? Sería una locura abandonarlo ahora, porque ya tienen a Estados Unidos de su lado. Ellos establecieron 5 líneas rojas, y esas líneas eran levantar las sanciones, descongelar los activos, levantar el bloqueo, reconocer la propiedad, la autoridad de Irán sobre el estrecho de Hormuz y poner fin a los combates en el Líbano. Todo eso está concedido en ese documento. Ahora bien, los israelíes no han detenido los ataques en el sur del Líbano. Así que la cuestión es, una vez que ese acuerdo se firme de nuevo mañana, una vez que entre en vigor, Irán estará en posición de lanzar ataques hacia el sur del Líbano contra posiciones israelíes para apoyar a Hezbollah. Porque ese acuerdo dice que ahora es obligación de Irán proteger la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Lo dice en el primer párrafo. Parece que anoche Irán quiso atacar algunos objetivos en Israel.
Ninaladrat occur at Israel, and Tithran du Artor to rise the pork and strength in Lebanon. No sé qué. Supongo que querían atacar algunos objetivos en Israel, en la parte norte del país. Pero en mi opinión, hay negociaciones serias, conversaciones importantes entre las dos partes, de las que no tenemos conocimiento. Correcto. Entre bastidores, se está coordinando lo que ocurre entre Israel y Líbano. Por eso vemos a Shady Vance hablar de esta manera. Irán quiso atacar a Israel anoche, y eso podría haber significado el fin del memorando de entendimiento y de todo lo que está pasando entre ambas partes. Allá. ¿Cree que eso está ocurriendo, esa gestión entre Estados Unidos y los israelíes? ¿A qué te refieres con la dirección? La gestión para Raketu e Israel Bueno, todo lo que pueden hacer los Estados Unidos es pedir y luego amenazar, como hizo J.D. Vance, diciendo algo así como, podemos retirar todos esos aviones y otros recursos que hemos desplegado por vosotros. Si no cumplen, podrían hacerlo. Veremos si Trump lo hace. Quiero decir, está bajo una presión enorme para echarse atrás, pero también parece que el otro día le avisaron con suficiente antelación de lo que se venía en el plano económico, y que no tenía ningún interés en enfrentarse a eso. Y por eso ha insistido, vale, tenemos que salir de esto. Imaginemos que formas parte de la administración Trump. ¿Qué le dirías a J.D. Vance o al propio Donald Trump para gestionar la situación con Israel y, de paso, la situación en Estados Unidos, que sabemos que está totalmente en contra del memorando de entendimiento? Yo llamaría a Israel y diría, mirad, vuestras tropas tienen que retirarse, digamos, en 12 horas. Y si no lo hacen, vamos a suspender de inmediato la ayuda y a retirar todos nuestros recursos, incluidos los sistemas de defensa aérea que hemos desplegado en vuestro país. Hay que ir con mano dura, así de claro. ¿Lo harán? No lo sé. Ya veremos. Puedo argumentar que Trump no estaría muy dispuesto a hacerlo, pero parece que el informe que recibió el fin de semana sobre la grave crisis que se va a desatar si no abren el estrecho y no vuelve a fluir el petróleo, le dejó claro que el problema va a ser muy serio. No creo que exagerara, creo que fue completamente sincero al respecto. Entonces, ¿crees que el presidente tiene ese tipo de poder? ¿Qué tipo de poder? La llamada que mencionaste, llamar a Benjamín Netanyahu y decirle, vas a hacer esto, a menos que yo haga aquello. Y te voy a castigar de esta manera. ¿Está eso del poder del presidente de los Estados Unidos, dadas las condiciones actuales y el hecho de que el Congreso, por cierto, está apoyando la agenda israelí? Bueno, creo que Trump sí tiene poder para ser parte de eso. Pero también existe la posibilidad de que reciba resistencia de los senadores, incluso que intenten destituirlo. Ahora bien, no creo que Donald Trump, bueno, lo dijo ayer, no hace falta imaginarlo, dijo que nos quedamos sin petróleo en 4 semanas. Y por eso está haciendo esto. Alguien le hizo llegar el mensaje y le dijo, vale, te hemos estado mintiendo, te hemos hecho creer que todo iba bien, pero no es así. Nos enfrentamos a una situación de emergencia si no conseguimos abrir el estrecho y que el petróleo vuelva a fluir. Y por eso aceptó la posición iraní. No porque pensara que los iraníes tuvieran razón. Está entre la espada y la pared. Israel no tiene el mismo margen. No tiene el miedo al colapso económico de esta economía. Porque si eso ocurre, Israel está perdido de todos modos, ya que Estados Unidos no va a tener dinero extra para enviarle. ¿Cree que en lugar de ejercer presión política sobre Israel, que sabemos que depende totalmente del Congreso, Estados Unidos podría ejercer algún tipo de presión económica sobre Israel, sin eso? Porque eso, creo, depende directamente de la administración Trump.
está menos relacionado con el Congreso. Sería posible hacerlo en lugar de seguir por la otra vía. ¿A qué te refieres? So what do you mean? Diría que se trata, ya sabes, de Turquía y de otros países que de alguna manera están ayudando a Israel en todo este proceso. Es como decir, tú haces esto y yo voy a hacer la vista gorda con lo que estás haciendo. Y el Congreso no puede hacer nada al respecto. Well, Congress. Bueno, el Congreso tiene sus límites, ya sabes. Puede actuar cada año con las partidas presupuestarias y decidir no asignar fondos o simplemente no aprobarlos. Así que, en realidad, el poder está en manos de Trump en cuanto a cómo restringir el acceso a la ayuda o retirarla cuando lo considere. El Congreso interviene durante el proceso de aprobación del presupuesto, pero ahora mismo no puede imponer un gasto, a menos que ese dinero haya sido asignado para esa actividad. Unless that money's already been appropriated for that activity. Veo la decisión de la administración Trump como algo muy importante de cara a 2028, Larry. Y ya sabes, todo gira en torno a las reservas de petróleo, a la economía, a las existencias estratégicas de Estados Unidos. Son dos factores muy importantes, por cierto, la economía y las reservas. Y el tercer factor sería el año 2028, que es clave para la administración. Well, it may be too late. Bueno, puede que ya sea demasiado tarde. Verás, las acciones de Trump se movieron sobre todo por el objetivo de permitir que el petróleo volviera a fluir por el Golfo Pérsico y de conseguir que ese petróleo, ese 20% que había salido del mercado, regresara al mercado. Ahora bien, el problema es que esto no funciona como abrir el grifo de la cocina, girarlo y que salga agua al instante. En este caso, no hay ningún grifo que él pueda abrir para que el petróleo empiece a salir del Golfo de inmediato. Sí, hay petróleo en petroleros iraníes que están saliendo del Golfo, pero ¿a dónde se dirigen? A China. A China. Así que eso no va a ayudar necesariamente a Occidente ni a la escasez que hay en Occidente. So that's not necessarily going to help the West, the shortage in the West. That's number one. Number two, you've got other Eso es lo primero. tankers that are not Lo segundo, hay otros petroleros extranjeros que no están bajo el control de Irán esperando en el Golfo listos para moverse. Pero no lo hacen por miedo a las minas y porque las compañías de seguros no les permiten zarpar, por temor a que golpeen una mina y se hundan. Así que ese proceso de aseguramiento va a quedar bloqueado por ahora, o al menos va a retrasar la salida de esos barcos. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará a limpiar el Golfo de minas? En abril, alguien del Departamento de Guerra de Pete Hegseth declaró ante el Congreso que podría tardar hasta 6 meses. Así que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, estaremos ya en Año Nuevo, dentro de 6 meses. We're all through to New Year, 6 months from now. So it's possible that Así que es posible que ese petróleo no empiece a fluir hasta dentro de 6 meses. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿se dañó alguno de los pozos? ¿Y las terminales petroleras, donde se bombea el crudo a los barcos, sufrieron daños? ¿Se han reparado? No. Y además de eso están los propios barcos, su estado mecánico, después de haber estado 3 meses sin moverse, simplemente anclados. ¿Siguen funcionando bien los motores? ¿Pueden operar? Así que, una complicación tras otra, lo que significa que aunque Trump firmara esto y dijera, sí, tenemos que hacer que el petróleo vuelva a fluir, la realidad es que no va a fluir, y por tanto van a tener que enfrentarse a problemas muy serios. Durante la rueda de prensa que dio J.D. Vance, le preguntaron por las elecciones presidenciales de 2028. El periodista le dijo, usted dijo que no va a participar en eso. Y él respondió algo así como, ¿dónde he dicho yo eso? Fue un momento así. Y parece que lo decía en serio. Creo que su intención al criticar a Benjamín y a la gente del gobierno de Netanyahu es dejar claro, no vais a arruinarme el 2028.
porque sabe que si logran implicar a Estados Unidos en una guerra interminable, 2 años no son nada, en mi opinión, con la guerra en Oriente Medio. Sí, sí. ¿Recuerdas cuando empezó la guerra en Ucrania? Al principio decíamos que duraría 6 meses, luego que sería 1 año, y ahora nos estamos acercando ya a 5 años de guerra en Ucrania. Right. Así que, esa es la receta perfecta para el desastre de J.D. Vance. Yeah, well, I think J.D. Vance, according to Robert Barnes. Sí, bueno, creo que J.D. Vance, según Robert Barnes, básicamente ha reconocido que no tiene futuro. Su carrera política está prácticamente cerrada y creo que él está conforme con eso. Pero va a hacer todo lo que pueda para evitar que esta guerra se amplíe. Y eso es exactamente lo que ha hecho, lo que está volviendo completamente locos a los neoconservadores y al grupo pro-israelí. Les está sacando de quicio. It's making them crazy. De verdad lo creo. ¿Quién va a ser el candidato de los demócratas en 2028? Kamala Harris. No. Quiero decir que no será ni Harris ni Newsom. Será otra persona. It'll be somebody else. ¿Quién? No hay maracafstap tipo Kata. Oh, right. There's nobody that you see obvious right now. Ah, sí. Ahora mismo no hay nadie que parezca una opción clara. ¿Podría Josh Shapiro de Pensilvania dar un paso al frente y convertirse en un candidato viable? Puede que sí. Y Ro Khanna de California también es posible. Ya sabes, va a tener fuerza. Así que hay varios nombres, pero todavía es demasiado pronto. Porque en el caso de los republicanos van a decir que será o J.D. Vance o Marco Rubio. Republicans are going to say it's going to be either J.D. Vance or Marco Rubio. Según fuentes iraníes, Larry, hemos sabido que Arabia Saudí, en los primeros 5 o 6 días de la guerra, cuando empezó el 28 de febrero, contactó con Irán y les dijeron, no tenemos nada que ver con lo que está pasando. No queremos formar parte de esta lucha. ¿Recuerdas cuántas veces se informó en el Wall Street Journal y en el New York Times que los saudíes estaban presionando para que la guerra continuara, para golpear más fuerte a Irán? Pues, al mismo tiempo, hablaban entre bastidores con los iraníes diciendo, nosotros no estamos haciendo nada aquí. Y claro, yo te preguntaba a ti y a otros en este podcast, ¿qué pasa con Arabia Saudí? ¿Por qué están presionando para que esta guerra siga? Porque en realidad no tenemos nada de ellos. Well, yeah. Bueno, sí. Pero ¿cómo podrías interpretar eso como una prueba de que estás presionando para que la guerra continúe? Continuation of the war. No, por las noticias. Salió en el New York Times y en el Wall Street Journal. Informaban de que Arabia Saudí está presionando para que continúe. Yeah, but again, Pero de nuevo, fíjate en la fuente. Esa fuente es el New York Times, el Washington Post, fuentes estadounidenses. ¿Has visto que se cite alguna fuente saudí? sources being quoted. No, se quedaron en silencio. Por eso estábamos de alguna manera especulando si Arabia Saudí estaba haciendo esto o aquello, porque no decían nada. No dijeron nada en esos días. Well, it's clear there were diplomatic contacts going on between. Bueno, está claro que había contactos diplomáticos entre los saudíes y los iraníes, y además lo estaban haciendo público. Y no me sorprendería que hubieran llegado a algún tipo de acuerdo para que Irán pudiera bombardear sin problema la base aérea del Príncipe Saud, siempre que, ya sabes, evitaran causar víctimas civiles. Hemos visto tanta desinformación sobre Irán en los últimos 3 meses. Y ahora, esta semana, cuando por fin conocemos la verdad, resulta que lo que Irán filtró el martes sobre ese documento estaba mucho más cerca de la realidad que lo que filtraba Estados Unidos, o lo que se filtró a Bloomberg ayer. Than what the U.S. was leaking, than what was being leaked to Bloomberg yesterday. Sí, la razón por la que mencioné eso es que hoy J.D. Vance dijo que los países del Golfo quieren invertir en Irán. Y creo que todo el planteamiento tiene que ver con la realidad de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Quieren acercarse más, implicarse más en la economía iraní,
crear más vínculos con ella para reducir el riesgo o cualquier tipo de guerra si pasa algo. Porque saben que Israel no va a cambiar su comportamiento. Tarde o temprano, Irán e Israel van a atacarse entre sí. Así que quieren llegar a algún tipo de acuerdo con los iraníes para asegurarse de alguna manera de que no van a participar en el conflicto en nombre de Israel, ni a facilitar un ataque israelí contra Irán. Well, I just said we've seen evidence that Adelante. Qatar. Bueno, como dije, hemos visto indicios de que Qatar al menos ha estado trabajando discretamente entre bastidores. De hecho, hubo un informe. Al principio se afirmó que Irán había destruido la planta de gas natural en, ¿cómo se llama? Ras Laffan, en Qatar. Pero en realidad puede que no fuera así, porque habrían coordinado y cerrado un acuerdo con Qatar de antemano. Así que si eso es cierto, añade una dimensión completamente nueva a todo esto. That adds a whole new dimension to things. A mí me da la impresión de que eso de invertir $300.000 millones en Irán es en realidad una idea que viene de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sobre todo de Arabia Saudí y Qatar. No viene de Estados Unidos. Lo que ha hecho Estados Unidos es simplemente sumarse, poner su nombre ahí, decir que van a estar presentes, que van a supervisar y que quieren saber qué pasa con ese fondo, con ese tipo de inversión en Irán. ¿Esa es también tu percepción? Yeah, I mean, look, the United States Sí. is getting shut out. A ver, Estados Unidos está quedándose fuera del Golfo. Ya sabes, se dice que una de las exigencias de Irán es que Estados Unidos retire sus tropas de la zona. Bueno, en realidad eso ya ha pasado, al menos en parte. No porque estuvieran respondiendo a ese acuerdo, sino porque su base fue destruida. No les quedaba ningún sitio donde quedarse, así que tuvieron que marcharse. So they had to get out. Creo que eso va a pasar si deciden acercarse. No sé si has visto a uno de los funcionarios estadounidenses decirle a uno de esos medios de comunicación principales, no recuerdo cuál, creo que fue el Wall Street Journal, que informaron de que la Quinta Flota y la Flota Naval de Estados Unidos en Bahrein fueron totalmente destruidas y que no ven ninguna posibilidad de volver allí. Quizás se vayan a Omán o a otro sitio. Right, right. Yeah, Sí, no, quiero decir, ya está, se acabó. Aún lo llaman el cuartel general de la Quinta Flota, pero es solo un nombre. No queda allí personal de importancia. ¿Y a dónde más van a ir? ¿O se van a Omán o vuelven a Florida? Go to Oman or back to Florida. Imagina que estás en Sasso en Qatar o en Arabia Saudí, viendo lo que está pasando con las bases estadounidenses. ¿Qué tendrías que suponer? Well, again, they thought this was sort of Bueno, otra vez, ellos pensaban que esto era casi un trato seguro, que si te alineas con Estados Unidos ya está, tienes protección. No hay nada mejor que eso. El tío Sam te cubre las espaldas. Y luego resulta que vaya, pues no. No tienes al tío Sam ahí para ayudarte. You don't have Uncle Sam there helping you. Larry, ¿has sabido algo de ese tipo de Pakistán? Porque creo que, ¿qué está diciendo sobre la arquitectura de seguridad de la región? Well, he was saying that Bueno, decía que los chinos y los pakistaníes se enteraron de que iba a haber un intento de asesinato contra Arachi y Ghalibaf, y que esa fue una de las razones por las que trasladaron la ceremonia de firma de Ginebra a Birkenstock, que es una instalación, una propiedad que pertenece a uno de los emires de Qatar, así que está muy bien protegida. Así que bueno, ya veremos, ellos creen que eso está ocurriendo. Y tanto Pakistán como China han advertido a Israel que, si siguen adelante con algo para intentar un asesinato, habrá graves represalias contra ellos. to assassinate, there will be severe repercussions against them. That's how it's just mind blowing. Yeah, yeah. Es alucinante. Un diplomático en Europa. Eso es algo nuevo. Nunca había visto que algo así le pasara a funcionarios iraníes.
Lo hicieron en Siria, ¿te acuerdas? Pero nunca había visto que ocurriera en Europa. Well, not in Europe, but Bueno, no en Europa, pero ellos ya sabes. Y no sé dónde piensan llevarlo a cabo, pero les han advertido que si lo hacen pueden esperar consecuencias serias. real repercussions. Larry, ¿crees que Europa está haciendo más porque Donald Trump estuvo en la cumbre del G7 y habló con varios dirigentes o líderes europeos, o quizá con todos juntos, ya que estaban allí? ¿Y hubo algún tipo de conversación sobre cómo Europa podría desempeñar algún papel en lo que está ocurriendo en Asia Occidental? ¿O simplemente a él no le importa Europa? There have been some comments, and again, I'm not sure if there's. Ha habido algunos comentarios, y de nuevo, no estoy seguro de si los ha provocado Trump. Según se dice, los franceses afirmaron que habían enviado un barco barreminas para ayudar a limpiar las minas y que todo volviera a la normalidad. Pero no veo, en cambio, un apoyo generalizado dentro de la comunidad europea al gobierno iraní. Creo que todavía quieren seguir considerándolo un régimen, algo que, en su opinión, debería desaparecer con el tiempo. Something that needs to be dispensed of eventually. Pero Europa, sabemos que en este memorando de entendimiento se dice que Irán va a hacerlo. Si hay algún tipo de operación de desminado, la va a llevar a cabo la parte iraní, y nadie más tiene permitido ir allí. Allá. Así que eso queda fuera de la discusión. Yeah. So yeah, we'll see. Right now. Sí, bueno, ya veremos. Ahora mismo son como las 2 de la madrugada, casi las 2:30 en Teherán, así que la mayoría de la gente sensata está en la cama, durmiendo un poco. Tienen que decidir si van a viajar a Ginebra o no, y eso depende de la presión que se ejerza sobre Estados Unidos para que a su vez presione más a Israel. No sé si eso funcionará. Y si no funciona, bueno, hay varias opciones. Irán puede quedarse en casa o puede recibir permiso para llevar a cabo ataques contra Israel. Puede que Estados Unidos no lo anuncie oficialmente, pero darán el visto bueno, una señal, y dejarán que ocurra. Así que ya sabes, esto. Bueno, lo que Donald Trump firmó ayer con posesión es más bien una carta de intenciones. Y esas intenciones, se podría decir, tienen algunos buenos objetivos, pero hay muchos caminos, trampas y salidas por el camino que podrían hacer que todo esto se venga abajo. And exits along the way that could destroy this thing. Sí. Mira, Larry. Por cierto, el lado iraní ha informado de que la delegación de Irán no va a ir a Suiza por lo que está ocurriendo entre Israel y el Líbano. Eso va a ser un problema para los iraníes. Y creo que están recibiendo mucha presión. Como mencionabas, en Irán hay gente que no está contenta. Una parte de la sociedad no está de acuerdo con el tema del Líbano. Piensan que si retroceden en ese asunto, sería, ya sabes, muy perjudicial para la posición de Irán. Allá. Well, no, they could still travel to. Bueno, no, aún podrían viajar a Ginebra. Solo tendrían que informar a Estados Unidos. Vamos a atacar a Israel. Vamos a defender la soberanía y la integridad territorial del Líbano, porque está siendo atacado por Israel. Así de simple, ¿sabes? Podrían hacerlo, pero no lo están haciendo. Así que esto está muy lejos de estar decidido, como he dicho desde el This principio. is far from a done deal, as I've said all along. Trump dijo que Rusia y China no ayudaron a Irán, que se mantuvieron neutrales durante la guerra. Yeah. Vale, bien. Está bien saberlo. No es verdad, pero está bien saberlo. But it's good to know. Por cierto, es una persona muy positiva. Well, yeah, yes. Es bueno para el futuro. Se crea su pequeño mundo de fantasía. Tanto Rusia como China estuvieron bastante activas. Y de hecho, fue Arakchi quien fue a hablar con Rusia el fin de semana, creo, antes de que se llegara a un acuerdo, solo para conocer la opinión de Rusia. Before everything was agreed to, just to get Russia's input. El G7 y todo Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, dos miembros los BRICS,
o cumbre. to the summit. Allá. What does that mean? ¿Qué significa eso? Están intentando manipular a los BRICS. Están tratando de... I don't think they didn't offer membership. No creo, no ofrecieron ser miembros. Dijeron, oye, podéis venir a asistir. Y los brasileños respondieron, ah, genial, justo lo que necesitamos, ir a sentarnos a otra reunión. No, creo que el G7 en realidad ya ha pasado su momento. Solo los países del BRICS representan más parte de la economía mundial que el G7. Hubo un tiempo en que el G7 era el actor dominante, pero ya no. Larry, great pleasure as always. Larry, un placer, como siempre. Creo que todo está muy cambiante y no podemos avanzar. Porque antes de que saliera el memorando de entendimiento, decíamos, a ver qué contiene el memorando. Ahora que ya ha salido, tenemos más dudas que antes. Correcto. Ya veremos qué nos trae el día de mañana. Sí, exactamente. J.D. Vance dijo, por cierto, que hoy comentó que no sabe si la reunión de mañana va a celebrarse. Y creo que hay algún tipo de malentendido. Sí. Primero tienen que resolver el problema de Israel. Muy bien, amigo, nos vemos en unas horas. Serán unas 12 o 14 horas con Miranda, ¿eh? Sí, sí, Sería a las 10:30, ¿verdad? sí, será a las 11 de la mañana. 11 a.m. ¿A las 11 de la mañana? Fail. A ver si lo he entendido bien y nos vemos mañana. Madre mía, esta semana ha pasado volando. Increíble. Muy bien, amigo. Hasta luego. Nos vemos, Larry. Adiós. Adiós.